Hola a todos y bienvenidos al programa de hoy. Me acompañan dos de mis analistas favoritos, Alastair Crooke y el profesor Sayed Marandi. Este podcast es un poco diferente a los habituales, ya que lo estamos haciendo en persona y transmitiendo desde Irán, su capital, Teherán. Así que, bienvenidos a ambos. Gracias. Pensé que una buena manera de comenzar el debate sería analizar las conversaciones nucleares actuales entre Estados Unidos e Irán. Justo antes de empezar el programa, dije que hoy en día todo parece estar conectado con todo. Entonces, ¿cómo podemos realmente entender la complejidad de estas discusiones? Creo que hay que separarlos probablemente en tres categorías diferentes para entenderlo. En primer lugar están las conversaciones técnicas que siguen en curso. Estamos a punto de tener la cuarta, serie de conversaciones. Y de hecho no hay realmente nada nuevo en eso. En cierto sentido, todas las cuestiones que han surgido, como debería Irán importar uranio enriquecido en lugar de enriquecerlo dentro de Irán, ¿deberían los rusos proporcionar energía, por así decirlo, para la industria iraní? ¿Cómo deberían gestionarse todos estos aspectos técnicos? ¿Debería exportarse el uranio enriquecido fuera del país, a Rusia, como ocurrió al principio? Todo eso ya lo hemos tratado. Y en este momento, en las conversaciones, simplemente estamos dando vueltas sobre los mismos temas de siempre. Están buscando una nueva forma de presentarlo que permita a Trump mostrarlo como algo diferente al antiguo, por así decirlo, Sheitzepoa, porque ese tiene mala reputación en Washington. Un Sheitzepoa recalentado de Obama recibiría un rechazo en la mayor parte de Washington y el Congreso, y desde luego en Israel. Así que ese es un componente, si se quiere, un compartimento de este elemento. El segundo compartimento realmente es que esto toca una división profunda dentro de Estados Unidos. Y eso es bastante complicado. Hay un gran sector que apoya a Israel, como todos sabemos, en Israel, pero hay un sector que llamamos el Estado profundo, y este tiene estructuras profundas que son intocables en la política estadounidense. Y una de ellas es el apoyo a Israel. Bipartidista, no se permite discutirlo ni siquiera en las elecciones presidenciales. Así que ese elemento del Estado profundo, junto con una especie de pensamiento convencional en el Pentágono que ha existido, si se quiere, desde el final de la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría fue el fin de la historia, el triunfo del orden liberal. Y para ellos hay un cierto aspecto colonial en esos dos factores. Y luego, por supuesto, está Israel en sí mismo. Netanyahu, esto ha sido una campaña de Netanyahu y de su padre, por cierto. Pero desde Netanyahu, durante 25 años, la idea ha sido que Irán debe ser, por así decirlo, neutralizado. Ya sea siguiendo el modelo libio, donde simplemente se desmantela toda la infraestructura de enriquecimiento de uranio en Irán, dejándoles sin nada, vacíos, y luego abordar sus misiles balísticos y todo el apoyo a Hezbollah y a las demás partes. Eso es lo que le gustaría ver, un Irán completamente neutralizado. También hay un elemento, aunque no es tan claro, que hemos visto incluso en Witkoff, quien creo que refleja bastante bien el pensamiento de Trump. En su conversación con Tucker Carlson dijo, mira, sabes, todo Oriente Medio está normalizándose poco a poco con Israel. Y el verdadero problema está en la cúpula, con Irán y su amenaza existencial a través de su apoyo a Hezbollah, Hamas, los hutíes, etc. Ahora, si solo pudiéramos deshacernos de eso, no dijo cómo. Deshacernos de eso, ¿no sería épico? Sería un nuevo Oriente Medio. No lo dijo, pero claro, también obtendríamos el petróleo y el gas de Oriente Medio. Pero quiero decir, hay una visión, si se quiere. El nuevo Oriente Medio requiere, sea como sea que se logre, la neutralización de Irán. Bueno, este es un gran punto. Sin embargo, no parece que haya un consenso claro, ni siquiera dentro de Estados Unidos, sobre lo que quieren.
Recientemente vi cómo Donald Trump argumentaba que tenía que haber un desmantelamiento completo del programa nuclear de Irán. Luego viene Marco Rubio y dice, bueno, tenemos que limitar el enriquecimiento, pero aún pueden tener un programa nuclear civil. Al mismo tiempo, ahora estamos escuchando que las discusiones nucleares se están vinculando a la limitación de los misiles balísticos de Irán y también a que Irán renuncie a toda la resistencia, lo cual creo que si alguien ha estado en Irán, ve que esto es inviable desde el principio. Pero, ¿qué crees que realmente buscan los estadounidenses? ¿Ves las mismas divisiones que sugirió Alastair Crooke? Alastair Crooke suggested. Sí, creo que las divisiones dentro de Estados Unidos son muy importantes. Y creo que es justo decir que las posibilidades de éxito no serán necesariamente muy altas debido a lo que está ocurriendo en Washington. Trump está cambiando de opinión constantemente. En su entrevista reciente, le vimos decir dos cosas casi simultáneamente. Habló de eliminar todo el programa y luego dijo, estoy dispuesto a escuchar los argumentos a favor. Así que está diciendo literalmente dos cosas al mismo tiempo. Estos constantes giros y cambios de postura, en mi opinión, demuestran que la situación en Washington es caótica. Y no se trata solo de las negociaciones nucleares con Irán. Es la guerra de aranceles, es la guerra comercial. Vemos que Estados Unidos cambia constantemente de postura. En Ucrania, vimos cómo Trump tenía un mandato. Podría haber terminado la guerra, literalmente el primer día, porque eso fue lo que dijo durante los meses previos a las elecciones. Pero no lo hizo, y creo que eso es una señal de su debilidad. Así que no se trata solo de las divisiones, sino que creo que es una muestra de que Trump realmente no es un presidente muy poderoso o fuerte, porque como decía, podría haber detenido la guerra de Ucrania literalmente días después de llegar al poder. Podría haber dicho, esta no es mi guerra, es la guerra de Biden, como sigue diciendo, aunque sabemos que él estuvo involucrado, y muy involucrado, en la creación de esta crisis durante su primer mandato. Pero podría haber dicho, esta no es mi guerra, la termino y paso a otra cosa. Pero no lo hizo. Y ahora, después de más de 100 días, vemos que Estados Unidos está empezando a reactivar su apoyo militar a Ucrania. Creo que eso es algo que la gente en Irán está observando. Dicen que, bueno, si es tan débil, ¿cómo va a poder mantenerse firme cuando se trate de negociar con nosotros? Y luego está el tema de las negociaciones sobre Gaza. Ese alto el fuego fue suyo. No fue de Obama. No fue de Biden, donde podría decir que fue el peor acuerdo del mundo. Witkoff estuvo detrás de las conversaciones. Oímos que le echó una bronca a Netanyahu un sábado por la tarde. Pero luego, literalmente después de que se impuso el alto el fuego, literalmente días después, o un par de semanas después, él habló de limpieza étnica y dijo que los palestinos debían ser expulsados. Así que la primera, segunda y tercera fases de este alto el fuego, que fueron todas negociadas y acordadas, de repente quedaron en nada. Así que por un lado, vemos a un Trump débil. Por otro lado, vemos a un Trump que cambia constantemente de opinión. Y además, vemos a un Trump que no cumple ni respeta sus propios acuerdos, porque Witkoff es su hombre. Para la parte iraní, la pregunta es, ¿qué Trump? E incluso si Trump firma un acuerdo, supongamos que de alguna manera se negocia un acuerdo, ¿quién puede asegurar que no nos despertaremos por la mañana y veremos algo en Truth Social donde Trump diga, ya no voy a hacer esto? Bueno, me gusta la comparación porque vemos lo mismo en Ucrania. Trump tiene dos hombres. Tiene a Witkoff, que parece reconocer las preocupaciones de seguridad rusas, y tiene a Kellogg. Ahora, con Irán, se observa una indecisión similar, supongo. Algunos sugieren que ha llegado el momento de eliminar a Irán, viéndolo como el problema clave, mientras que otros piensan que se puede llegar a un acuerdo. Pero dentro de esta, digamos, presidencia débil de Trump, ¿hasta qué punto ves que Israel puede influir o quiere influir en Estados Unidos para llevarlo a la guerra? ¿Y crees que tendrán éxito en esto?
being successful towards this end? It's much more than indecision. Es mucho más que indecisión en el equipo de Trump. Hay indecisión, pero cuando se trata de las negociaciones en Ucrania con Rusia, es algo mucho más profundo. No existe, por así decirlo, un equipo consolidado que haga el trabajo que debería hacerse en cualquier gobierno profesional, examinar los procesos y diseñar una estrategia. No había estrategia. Justo antes de las elecciones, al parecer, Kellogg presentó su estrategia, que consistía simplemente en copiar el playbook, fue hagamos un alto el fuego, discusiones políticas, o más tarde después, e intentó aplismo, hagamos un alto el fuego. And try to implement the same thing on Russia. Let's have a ceasefire. Now, I've been involved in a number of ceasefires. He participado en varias negociaciones de alto el fuego. Son asuntos complejos de gestionar. Hay que prever qué hacer cuando se rompa, porque se romperá. ¿Cómo vas a gestionar eso? ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo va a afectar a las conversaciones? Y nada de esto se hizo. Es decir, van, más bien puedo decirlo, de forma bastante ingenua a Riad y piensan que basta con chasquear los dedos y surge un alto el fuego y luego presionan a Putin para que haga lo mismo. Pero es que nadie ha escuchado lo que dijo Putin el 14 de enero del año pasado, cuando dio el discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo muy claramente, estas son las condiciones para un alto el fuego. This is the conditions for a ceasefire. It involves the 4 oblasts that Implica los 4 oblasts que ahora forman parte del Estado ruso. No van a ser, tienen que ser evacuados de Ucrania. Ese es el comienzo de un alto el fuego, y lo ha repetido Lavrov. El ministro de Asuntos Exteriores lo ha repetido sin cesar. Parece como si nunca se hubiera escuchado. Así que cuando Witkoff regresa de Moscú, tras varias discusiones personales, cara a cara con Putin, y viene y le informa a Trump, le dice, mira, esto es lo que dice Putin. En realidad, primero tenemos que tener un marco político, no después. Es decir, el marco político es lo que provoca el alto el fuego, y luego el marco político puede desarrollarse en ese contexto posteriormente. elaborated in that context afterwards, but without a framework, without a basic understanding. Pero sin un marco, sin una comprensión básica, no puedes hacer esto. Así que Witkoff expuso todo esto en la reunión con Trump. ¿Y qué pasó? Kellogg se levantó y dijo, los ucranianos nunca aceptarán eso. ¿Y qué dijo Trump? Nada. No respondió. Lo dejó sin decir y sin decidir. Y este es el problema, la falta de estrategia y la falta de respaldo. Nadie le dijo a Kellogg que investigara lo que Putin y Lavrov han estado diciendo sobre los términos de un alto el fuego antes de lanzarnos a intentar conseguir uno. Parece que no lo hicieron. Nadie dijo, ¿tienes que hacer la debida diligencia? Didn't anyone say, you have to do due diligence? Is the Korean model the right model? No, that wasn't. ¿Es el modelo coreano el modelo adecuado? No, eso tampoco se hizo. Y esto es realmente lo que está causando el problema en Moscú. A Putin le gustaría llegar a una normalización de las relaciones, pero en los términos correctos, que de hecho sería un acuerdo estratégico de gran alcance, que incluso podría incluir armas nucleares y limitaciones de armamento. Cualquier cosa podría entrar en eso. Pero por supuesto eso no fue lo que se puso sobre la mesa. Así que es este fracaso de Trump de demostrar realmente que tomará una decisión cuando llegue el momento y que es capaz de imponerla o hacerla cumplir dentro de su equipo y mucho más importante, dentro del Pentágono, donde hay grandes divisiones y personas allí que genuinamente, quizás equivocadamente, pero dentro de la burocracia del Pentágono, creen que están intentando salvar a Estados Unidos de Trump. Believe they are trying to save America from Trump. And then he has also the Europeans. Y luego también están los europeos, que están haciendo todo lo posible para obstaculizar a Trump. Esperan poder perjudicarle tanto como sea posible y que quede completamente debilitado tras las elecciones de mitad de mandato. Así que están actuando con firmeza en su contra. Putin también está esperando para ver por qué Trump no les dice a los europeos, fuera, esto no es asunto vuestro, yo me encargo de esto. ¿Y por qué no les dice a todos, y esto sería lo más importante, vale el alto el fuego? Señor Trump, si se inicia un alto el fuego, ¿va a seguir suministrando armas? ¿Va a compartir inteligencia? El señor Trump, el presidente Trump,
Ni siquiera ha dado esas garantías de que una vez implementado el alto el fuego, no se suministrarán armas ni se compartirá inteligencia. Quiero decir, no se pueden mantener altos el fuego bajo estos términos, donde un lado detiene la acción y luego el otro decide, ya sabes, voy a empezar a rearmarme y a recopilar más inteligencia para poder atacar a Rusia de manera más efectiva. Este es el problema, y es lo mismo con Irán. Acabas de decir que nadie sabe realmente cuál es la posición. ¿Lo ha aclarado? Tenía un miembro de su equipo, Walsh, que ahora ha sido destituido por seguir, al parecer, una política diferente. Eso es lo que describe el Washington Post en su propio artículo, diciendo que Walsh estaba manteniendo conversaciones privadas con Netanyahu sobre un ataque a Irán, sin que Trump lo supiera. ¿Quién dirige esto y cuál es la política? Quiero decir, por eso a Irán le resulta muy difícil confiar en lo que está ocurriendo, en saber si Trump realmente va en serio con un acuerdo. ¿Puede él venderlo en Washington, a los pro-Israel, en Washington, en el Congreso, en el liderazgo institucional, en el Estado profundo, o no? Porque de eso depende si Irán puede arriesgarse. Si no, ¿por qué se arriesgaría? Porque lo que significa es otros 10 o 15 años, si se quiere, atrapados en una prisión. Quiero decir, estarán encarcelados por las sanciones, por medios electrónicos, por su acceso al sistema financiero durante otros 15 años. Es un coste muy alto. ¿Y cuál es la salida? Al final de esos 10 años se les libera de la prisión. Quiero decir, no está claro qué ocurre. ¿Cuál es la visión? No se puede simplemente encerrar a la gente. No hemos aprendido nada de Gaza. No se puede simplemente meter a un pueblo en un área cercada donde no tienen acceso al exterior y decir que es para siempre. Nada va a cambiar. No tienes ninguna visión, no tienes ninguna perspectiva de liberación de la prisión. Es un enfoque muy desequilibrador para una negociación. Bueno, este es un buen punto, sin embargo. A menudo se señala que Estados Unidos, así como los europeos, en ese sentido, parecen carecer de cierto pensamiento estratégico. Pero como sugirió Alastair, Estados Unidos tampoco parece ser capaz de negociar en cuanto a definir su objetivo claro y encontrar una forma de implementarlo. Pero dado que no estamos del todo seguros de lo que quieren los estadounidenses o de cómo conseguirlo, en la cuestión nuclear, ¿qué crees que está dispuesto a ceder Irán? ¿O cuál podría ser un posible punto de encuentro? Porque si la cuestión fuera no tener armas nucleares, entonces Irán dijo, ya sabes, no vamos a tener armas nucleares y podemos aceptar estas inspecciones como acordamos en el JCPOA. Pero dado que hay todas estas otras nuevas exigencias, que aún no están claras, ¿cuál es la posición de Irán? Por supuesto, no vas a revelar todas tus cartas ahora, pero ¿ves a Irán dispuesto a llegar hasta cierto punto para evitar un conflicto? ¿O existen preocupaciones de que Irán pueda envalentonar a Estados Unidos si cede demasiado? Bueno, obviamente no sé cuál es la estrategia de los iraníes en la mesa de negociaciones, pero a lo que aludía Alastair, creo, es a un problema fundamental en Estados Unidos, y es uno ideológico. Estados Unidos, en mi opinión, se ve a sí mismo como un Estado excepcional. Los europeos, a su manera, este eurocentrismo les otorga derechos y privilegios especiales, y se consideran más civilizados en su propia visión del mundo. Por lo tanto, eso hace que sea casi imposible para ellos ceder algo a los bárbaros, los incivilizados, el otro, ya sea Rusia o Irán. Recuerdo que cuando comenzó la guerra por poderes en Ucrania, creo que fue el Wall Street Journal el que puso una foto del presidente Putin en la portada y decía algo así como, Rusia vuelve a sus raíces asiáticas. Y llevaba una armadura mongola. Así que básicamente ahora los rusos son mongoles. Y los mongoles, por supuesto, forman parte de esta narrativa orientalista de violencia y barbarie. Así que creo que cuando tienen esta visión del mundo,
se vuelve literalmente imposible para ellos ceder en nada, porque ceder en algo significa una derrota para la civilización, para lo correcto, lo justo, lo superior. Y ahora mismo estamos viendo al propio Trump retroceder en Ucrania, retroceder hasta donde estaba Biden. Él llegó, reprendió a los europeos, básicamente dijo que no era asunto suyo, pero mantuvo a Kellogg. Y Kellogg todo el tiempo ha estado hablando como si fuera parte de la administración Biden. Poco a poco, estamos viendo a Trump parecerse cada vez más a Biden. Gradually we're seeing Trump looking more and more like Biden. Right now he's not the same person that he was 100 Ahora mismo, no es la misma persona que era hace 100 días cuando hablaba sobre Ucrania. Entonces, ¿cómo puede Irán siquiera poner algo sobre la mesa? Porque no sabes lo que va a hacer la otra parte. Quizás mañana, Trump tome una dirección completamente diferente. Mira Yemen. Decidió atacar Yemen y derrotar a Ansarullah. ¿Qué pasó? De repente, anoche descubrimos que aceptó un alto el fuego. Fabricó la realidad del alto el fuego. Lo presentó como si Ansarullah se hubiera rendido. Creo que usó ese término. Cambió completamente. Y ahora creo que está vinculado en parte a su viaje a la región. También creo que es en parte porque han perdido 13 F-18, más de 20 drones muy caros. Han estado gastando mucho dinero y han fracasado. very expensive drones. They've been spending a lot of money and they failed and they've only killed innocent civilians. So he has Y solo han matado a civiles inocentes. Así que no ha conseguido resultados. Pero, ¿significa eso que este alto el fuego se va a mantener? Quizá dentro de 2 semanas, después de que él abandone la región, reinicie esta guerra. Este es el problema que tenemos con Trump. La guerra comercial, ahora mismo los aranceles han subido al 140% o 150%. Incluso los economistas, incluso los empresarios en Estados Unidos, no saben qué va a pasar. Muchos productos que están en China están en los barcos, esperando a ver qué ocurrirá. Esta indecisión por parte de una persona que es empresario es totalmente destructiva, pero no está tomando ninguna decisión, no se está moviendo en una dirección concreta. Así que, teniendo todo eso en cuenta, creo que para los iraníes, la cuestión no es qué podemos poner sobre la mesa. La cuestión es qué podemos poner sobre la mesa que no vuelva para perseguirnos. Supongamos que algún elemento del programa nuclear deciden dejarlo de lado, cuya reversión sería costosa y llevaría mucho tiempo. Así que Irán lo deja de lado, solo como ejemplo. Y luego, Trump decide 2 semanas después que ya no quiere este acuerdo. El programa nuclear iraní sale perjudicado y no obtiene nada a cambio. Además, el hecho es que las sanciones no van a desaparecer. Esta situación de la que habla Alastair, con o sin un acuerdo nuclear, los estadounidenses no van a levantar la mayoría de las sanciones. La mayoría dependen del Congreso, y el Congreso no va a eliminar esas sanciones, igual que ocurre con Rusia. La mayoría de las sanciones a Rusia nunca van a desaparecer. Así es como funciona el Congreso. Cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel, según la ley estadounidense, era un terrorista, al igual que la ANC. Fue liberado de prisión, seguía siendo un terrorista. Se convirtió en presidente, seguía siendo un terrorista. Se retiró de la política, seguía siendo un terrorista. Creo que fue en 2009 o 2010, cuando finalmente lo eliminaron de las listas de terroristas en Estados Unidos. Así es como funciona el Congreso. Así que no creo que Trump pueda ofrecer mucho por un lado. Entonces, ¿qué pone Irán sobre la mesa? Y luego, como no está claro hacia dónde irá Trump mañana, lo que los iraníes pueden poner sobre la mesa tiene que ser muy limitado, porque no quieren llegar a un acuerdo que luego les persiga. Es muy difícil. Siento que los negociadores iraníes realmente no pueden contar con nada que venga de Washington en estas circunstancias. Es interesante que la administración Trump haga esto deliberadamente. De hecho, han dicho muchas veces que mantener la incertidumbre estratégica es algo positivo, porque así tus oponentes no sabrán qué esperar. Pero esto puede ser útil en negociaciones cuando vendes bienes raíces, pero en política es bastante destructivo. Con los aranceles, ninguno de tus productores nacionales va a hacer inversiones significativas
si no saben lo que les espera dentro de 5 o 10 años o incluso 20 minutos con Trump. Y supongo que es lo mismo con estas guerras, intentando negociar, ya sea el conflicto con Irán o la guerra real con Rusia. The conflict with Iran or the actual war with Russia. Creo que esto no es incertidumbre. Creo que lo presentan así, ya sabes, el arte de la negociación. Pero en realidad, creo que esto es simplemente caos. It's just chaos. No hay arreglos. Sí, Bueno, las negociaciones sí se vuelven más difíciles. Colton. Alistair, I'd just like to Yeah. say something about that. Alastair, yo solo me gustaría decir algo sobre esto porque creo que es importante. Sé que Trump está siendo criticado bastante en todas partes por el caos, pero en cuanto a la situación económica, sí creo que él tenía un plan, no un plan, una visión, de que Estados Unidos necesita un reequilibrio económico. En realidad, no solo era necesario, era inevitable, porque el país iba camino de una quiebra lenta, o de una quiebra rápida. Y sé que había un equipo que había estado trabajando en ello, Woot y otras personas, que fue el antiguo jefe de la Oficina de Gestión Presupuestaria, habían estado trabajando en ello desde hacía tiempo. Eso no significa que vaya a tener éxito o que sea el plan correcto. That doesn't mean it is going to succeed or it is the right plan. There are a lot of different views about this, but nonetheless there was a Hay muchos puntos de vista diferentes sobre esto, pero aún así había una visión y había personas que la estaban analizando, trabajando en ella y reflexionando de manera muy exhaustiva. En cuanto a la política exterior, ahora hemos llegado al punto en que él tiene un equipo dividido. Entonces, ¿quién está negociando con Rusia? Quiero decir, Trump envía un mensaje a Putin a través de Witkoff, y luego, como dicen los rusos, el señor Putin responde a través de Witkoff. No es una forma muy adecuada de gestionar la toma de decisiones estratégicas complejas en asuntos como Rusia o Irán. something like Russia or Así que la política exterior es diferente en este caso de la política interna, donde creo que Trump se siente más seguro y más confiado en que tiene ideas. and feels more confident that he has ideas. He does on tariffs. He's had these ideas for 40 years. Él sí tiene ideas sobre los aranceles. Ha tenido estas ideas durante 40 años o más y las ha desarrollado con el tiempo. En política exterior es débil. Quiero decir, su experiencia proviene, si se quiere, de los círculos de Nueva York y en particular de los círculos asociados con Israel en Nueva York. Witkoff no tiene experiencia en la región. Es un hombre de bienes raíces. Obviamente es inteligente. Obviamente es capaz. Pero ya sabes, necesitas a alguien en tu equipo. Necesitas un equipo que realmente... El JCPOA es un proceso enormemente complejo. No puedes simplemente entrar en medio, recoger algunos hilos y decir que esto es nuevo, porque todo ya se ha hecho antes. Y a menos que sepas eso y cómo resultó, no puedes llevarlo adelante. And how it worked out, you can't take it forward. So again, there's a difference between his domestic. Así que de nuevo, hay una diferencia entre sus políticas internas y las demás, y la prioridad es la económica interna, no la política exterior, porque de eso trataba el mandato. Se trataba de devolver empleos a Estados Unidos. La idea de que es un hombre de paz, bueno, seguro que ha caído bien. Part of his Parte de su electorado no quiere guerras eternas, no quiere una guerra con Irán. the populace Los populistas no la quieren. begun to speak up about. Algunas personas han empezado a alzar la voz sobre eso y a decirlo. Tampoco confían en la forma en que están gestionando el tema de Rusia. Así que, dentro del ala populista, está surgiendo cierta resistencia. Y un factor en todo esto es que la confianza en Israel ha disminuido drásticamente. The confidence in Israel has been declining sharply. The polls have shown, even amongst that generation. Las encuestas han mostrado que incluso entre esa generación, especialmente entre los jóvenes, las cosas han cambiado. Pero incluso entre la generación más mayor que vio la película Éxodo y es pro-israelí, incluso para ellos, lo que ven en Gaza es insoportable. Así que está cambiando. Será suficiente para provocar un cambio fundamental en el paradigma respecto a Irán, alejándose de la idea de asedio, de que Irán puede ser simplemente contenido en un asedio ahora y para siempre, como le gustaría a Israel, o neutralizado. Habrá que esperar y ver. Pero la cuestión no es el enriquecimiento al 3,67% o al 20%. Se trata de cuál es el equilibrio de poder en Washington y de si Trump es capaz, por así decirlo, de llevar esto a una normalización o no. Bringing this to
a normalization or not? Well, yeah, the domestic economic issues. Las cuestiones económicas internas, ahí sí tengo algo de empatía, porque todo el mundo parece reconocer que iban en la dirección equivocada, pero nadie quiere una alteración del statu quo. Pero quiero preguntar sobre la cuestión de política exterior. Esta es otra comparación interesante entre Rusia e Irán. Es decir, no siempre da la impresión de que Trump esté dispuesto a tener en cuenta las preocupaciones de seguridad del adversario. Quiero decir, ambos, como argumentó Alastair Crooke, mucha gente está despertando ahora a lo que ocurre en Gaza, pero aún así, nadie quiere abordar las verdaderas quejas de Irán. Nadie quiere hablar de lo que se le ha hecho a Irán en los últimos, especialmente 45 años. Over the past 45 years, especially, no, we can go much further back, 53. Estamos mirando mucho más atrás, al 53. Nadie quiere hablar de Siria, Gaza, lo que está ocurriendo en Yemen. Vemos algo similar con Rusia. Nadie quiere debatir si fue o no una buena idea para la arquitectura de seguridad europea ir acercando gradualmente la OTAN a las fronteras rusas. Sin embargo, parece que en todas las negociaciones, lo que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer a cambio es quizás algún alivio de sanciones, que probablemente ni siquiera llegará. Así que dejaremos de castigarte si haces lo que se te dice. ¿Cómo explicas esta falta de reconocimiento hacia las preocupaciones de seguridad de sus oponentes? ¿Es simplemente ignorancia o es un impulso hegemónico que no nos importa lo que quieran los demás? ¿Cómo lo interpretas tú? What others want, or how do you interpret this? The arrogance of power. I think that La arrogancia del poder. Creo que en gran medida, como dije antes, es ideológica, pero también pienso que siguen atrapados en el pasado. Creo que estas personas todavía ven el mundo como era en los años 90, hace 3 décadas, el fin de la historia, como Alastair mencionó brevemente antes, y no pueden reconocer, no reconocen, lo rápido que está cambiando el mundo. Así que Alastair hablaba de encasillar a la gente, encasillar a Irán, encasillar a Gaza, asfixiar a la gente. Pero lo que ha hecho Estados Unidos, porque ni siquiera está dispuesto a hacer concesiones, ahora mismo tiene múltiples problemas. Dejando de lado los asuntos internos, tiene a Rusia, tiene a Irán, tiene a China, además de sus otros problemas. Irán, es decir, Asia Occidental, la resistencia. alongside its other issues. Iran meeting West Asia, the resistance. It's unwilling to even solve. No está dispuesto ni siquiera a hacer sacrificios o concesiones por uno solo de estos 3, para así aumentar la presión sobre los otros 2. Se pensaría que Trump, si quisiera aumentar la presión sobre el eje de la resistencia y sobre Irán, estaría muy motivado para llegar a algún tipo de acercamiento con Rusia, o al menos para aliviar las tensiones, para conceder lo que Rusia exige para poner fin a esto, de modo que pudiera centrarse en Irán y en China, o al revés. Pero no lo hará. Simultáneamente, no está dispuesto a dar un paso atrás, ya sea porque es débil, porque no sabemos realmente quién es Trump, no sé qué va a decir mañana sobre cualquiera de estos temas, pero ya sea porque es débil, porque está bajo presión, porque la gente a su alrededor está dividida, todo esto junto significa que no puede tomar estas decisiones. No está dispuesto a hacerlo. Y creo que eso se debe a que Estados Unidos simplemente no quiere ceder terreno. Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos habló recientemente sobre un orden multipolar, sea lo que sea que eso signifique, no creo que realmente lo crea. Eso es solo palabrería. Pero al final del día, es América. Incluso Trump dijo, no lo vi yo mismo, pero al parecer lo dijo, que de alguna manera está gobernando el mundo y que le gusta. Ellos lo ven así, aunque no lo crean. Se lo dicen entre ellos, los medios lo dicen, se repite. Es una cámara de eco. Y quizá yo también estoy dentro de esa cámara de eco. Puede que en realidad no lo crea, pero es lo que todos los demás dicen. Así que yo también repito las mismas afirmaciones. Así es como lo veo, al menos. Bueno, sí, en ese sentido deberíamos ir terminando. Pero quiero agradecer a mis invitados, Alastair Crooke y el profesor Syed Marandi, porque este es un tema muy importante.
podríamos haber dedicado todo el programa solo a hablar de las negociaciones con China. Pero parece haber un tema común aquí, que existe una incapacidad, o al menos una dificultad, para negociar con adversarios clave mientras se transita hacia un mundo multipolar, sin querer ver, sin embargo, a sus oponentes como iguales. Así que gracias a mis invitados y gracias por vernos. Thank you to my guests, and yeah, thank you for watching. Thank you.